Muy bien. Quisiera empezar con esta idea, eh, que es la del archivo infinito. La web como un archivo infinito. No voy a traer a colación una vez más la idea de la biblioteca de Babel, de la biblioteca infinita y demás, porque eso ya hemos hablado bastante durante este curso. Creo que se puede volver una reiteración innecesaria. Pero la idea del archivo infinito se me ha hecho bastante interesante desde que la conocí hace ya varios años. En principio, esta idea del archivo infinito fue construida por el historiador William J. Turkle, historiador canadiense, William J. Turkle, uno de los cofundadores del proyecto The Programming Historian, una de las primeras personas que conocí e identifiqué como un historiador eh, del área de lo digital. Y él en su planteamiento original, estuvo justamente planteando cómo se podía entender esta nueva forma, nueva estrategia de historizar historizar lo digital. Específicamente historizar lo digital en la web. Es uno de los primeros campos donde empieza a generar una problematización, ya no solamente con dónde podemos publicar en red, sino además cómo podemos hacer algo con ello. Claro, no es el primero. Entre los primeros hay bastantes personas, se pueden destacar a Roy Rosenzweig y Daniel Cohen, que fundaron el Center for History and New Media de la George Mason University. Podemos como entender que ellos son algunos de los pioneros en este campo, en interpretar qué podemos hacer con la web, y de hecho su libro Digital History es precisamente cómo hacer historia en la web, ¿no? Entonces es algo interesante. Pero William Turkle plantea esta idea del archivo infinito, es una idea que nos continúa desarrollando después de un tiempo. En este momento está mucho más enfocado en otros aspectos, mucho más pragmáticos eh, de de la historia digital. En ese sentido, es un proyecto, no es algo que haya seguido planteando, pues, o profundizando. Pero durante estos años, entre el 2005, 2014, 2015, Turkle estuvo eh, formulando esta metáfora, que es el archivo infinito para referirse a la web, entendiendo el archivo en ese sentido que entendemos los historiadores como este espacio, este repositorio gigante, ¿no? ¿No? En el términos Foucaultianos, ¿no? Del archivo, un poco más en los términos de Riquet del archivo, pero muchísimo más amplio, ¿no? Un archivo sin curaduría, es una cuestión, es un archivo inmenso, inconmensurable, porque está en constante mutuación, expansión y reducción, ¿no? Eso es lo que plantea este profesor, ¿no? Y en su blog, que se llamaba Digital History Hacks, fue un blog que mantuvo unos pocos años, unos 4 años aproximadamente. En este blog, eh, William Turkle hizo lo que quería era como socializar técnicas para poder acceder a archivos en la web, no poder acceder a repositorios en web y demás, cómo hacer web scrapping, cómo utilizar Python para el lenguaje de programación Python para poder hacer recolección de información, análisis y demás, ¿no? Es la base de lo que podemos entender como una nueva perspectiva del historiador, como historiador programador, ¿no? Eh, y él plantea justamente la idea que él plantea con este trabajo, es este blog, es cómo podemos
¿cómo podemos hacer para poder estudiar, cómo podemos hacer para poder analizar de manera histórica a la web, entendiendo a la web como un archivo que está en cambio constante y que es per se o de manera efectiva es infinito, es decir, no es un archivo por diseño infinito, sino hace infinito porque así lo permite el medio, ¿no? Por otro lado, pues lo que se plantea es justamente cuáles son los tipos de técnicas investigativas que pueden utilizar los historiadores para desarrollar, cuáles pueden desarrollar los historiadores para hacer uso de este archivo infinito, ¿no? Eh, que lo que plantea precisamente en ese texto que les dejo es eh, esta forma en cómo podemos, utilizando estrategias clásicas de la lectura, estrategias clásicas del análisis historiográfico, del análisis histórico, cómo utilizando estas técnicas clásicas se pueden compaginar con técnicas sofisticadas, un poco más sofisticadas, ajustadas hacia la lectura de un archivo que no se puede leer de la manera tradicional. Es algo que hemos estado enfatizando todo este curso, ¿no? Este corto curso. Y lo que plantea es justamente en una época todavía relativamente reciente, es que hay una disociación entre las posibilidades que brinda la web para hacer historia y el conservadurismo de las técnicas tradicionales hacer, para historizar lo digital. Problema en términos prácticos, en términos generales, es que justamente teniendo o sufriendo eh, esta nueva necesidad de lectura, es mucho más fácil evadirla que asumirla como una posibilidad de renovación de la disciplina histórica o de la historicidad en general. Pues tenemos muy poco, realmente muy poco interés por parte de un gran sector de las humanidades, de la historia en particular, por abordar la web como un repositorio en sí mismo que pueda ser historizado, ¿no? Se considera todavía la web como algo muy superfluo, muy superficial, muy, eh, con muy poco impacto y en último es muy cercano, ¿no? Se tiende a pensar en este mundo de la web como algo muy cercano, que por ende no necesita entonces ser historizado, ser sometido a un análisis histórico, porque básicamente cualquier persona lo recuerda, lo cual hoy ya es falso. Hay personas que han nacido, que están hoy en la universidad, que nacieron ya con una web totalmente desarrollada, que crecieron en un universo donde la web es básicamente un asunto de la cotidianeidad, no es, y eso implica que hay un pasado respecto a esta cotidianeidad. Y cuando yo trabajo con estudiantes de licenciatura, en general tienen una perspectiva ahistórica de la red porque no se considera como un aspecto que deba ser sometido a historicidad. Ellos son totalmente ajenos a esto, a pensar la web y a pensar lo que se produce en la web es totalmente ajeno a lo que ellos, a su experiencia cotidiana. Su experiencia cotidiana es usar la web, no pensar sobre ellas, como algo que ya está dado, ¿no? Pues en ese sentido es que se propone un método que compagine lo anterior con lo nuevo, ¿no? Y este método implica una serie de pasos, son bastante interesantes, ¿no? Eh, que en su época eran muy relevantes. Una es digitalizar todo, pasar todo lo físico hacia un medio digital.
todas las fuentes, todos los libros, todo el archivo, pasarlo hacia lo digital, que es un proyecto que continúa hoy y que se ve muy lejos de terminar. De hecho, tanto que hay muchas instituciones que ya están, podríamos decir, en un nivel cercano al agotamiento con respecto a esta posibilidad de digitalizar todo, ¿no? Por otro lado, tenemos esta idea de mantener todo en la nube, es decir, las fuentes, subirlas a la nube es una cosa que se plantea, ¿no? Como tener la información, las fuentes primarias, subirlas a repositorios. Cuando en esta época ya GitHub era una posibilidad, ya existen repositorios específicos que se están trabajando para utilizarse en, en un uso pues generalizado, pero aparte lo que se está tratando de hacer es generar réplicas y generar backups prácticamente, ¿no? Eh, pues mantener no solamente las fuentes, sino también documentos y demás, ¿no? Por otra parte, es gestionar las citas en una base de datos. Es una época donde este gestor de referencias bibliográficas que se llama Zotero está masificándose. También hablan de Mendeley. Es, es como una eh, posibilidad de tener todas tus referencias ya no en una cajita, en un cartón de una serie de cartones de referencias bibliográficas o en un cuaderno, sino tenerlo ya en un lugar que pueda ser gestionado en forma de base de datos. De una u otra manera, eso te permite pensar de manera más sistemática también en términos de las referencias, ¿no? Por otro lado, este aspecto de la información viene a ti, es decir, es cómo crear o cómo aprovechar tecnologías que faciliten la recuperación de información, la recolección de información. Se plantea una tecnología muy común en la época que era el RSS, una tecnología que hoy está prácticamente, no es desaparecida, obviamente no está desaparecida, pero no es en uso como en la época de los blogs, que era fundamental hacer crawling, recuperar estos códigos RSS y automatizar la recuperación de información. Existían un montón de widgets donde tú tratabas de en tu propio blog traer mucha información de otros blogs, ¿no? Y por otro lado, también desarrollar aplicativos, desarrollar programas que puedan hacer web scraping, puedan recuperar de manera automatizada mucha información, ¿no? Por otro lado, es cómo se desarrollan aplicativos. La atención es un recurso escaso, se refiere a esta serie de aplicativos que pueden servir para visualizar esta cantidad masiva de información, ¿no? Para sintetizar la cantidad masiva de información que se tiene y de esa manera poder entender un poco más a profundidad todo lo que hay en la red, ¿no? Y finalmente, dos aspectos que vienen muy relacionados uno y el otro. Uno es trabajar de manera colaborativa, incluso simultánea. Y por otro lado, compartir fuentes, códigos, resultados, métodos y demás, ¿no? Con todo esto lo que explica Turtle y es Turtle Key Roberts es que no es solamente una tarea de de agregar técnicas adicionales a un método, ¿no? No es como ayudar al método original, ¿no? Sino prácticamente son modificaciones significativas a la disciplina histórica, ¿no? Y ustedes pueden extrapolar, esta idea está muy enfocada hacia la historia, hacia el método de trabajo histórico, pero ustedes pueden extrapolarlo hacia cualquier otro campo de las humanidades. Eh, Básicamente, cualquier campo de las humanidades al momento de entrar en este archivo infinito,
pues tiene que empezar a trabajar con técnicas que ya no son solamente la observación directa, no son solamente la lectura detenida, sin que eso se excluya, ¿no? No como hace, no es tanto como dice Franco Moretti, que puede excluir simplemente la lectura cercana, que la lectura distante sería su reemplazo. Sin pensar necesariamente en ese reemplazo, podemos comprender eh, una forma de pensar diferente, de hacer una lectura diferente de las fuentes, compaginándolo con una lectura cercana, ¿no? Y nomás para que nos demos una idea, estos son algunos de los libros que se han producido en relación con la web y la historia, ¿no? Dos muy clásicos que están aquí a la izquierda, Digital History, que les comentaba de Daniel Cohen y Roy Rosenzweig, ¿no? A Guide to Gathering, Preserving and Presenting the Past on the Web. Como se dan cuenta, están enfocados en la historia digital en su concepción, está totalmente asociada con la web. Este es un libro relativamente clásico, es un libro del 2003, 2002, no recuerdo muy bien, pero es un libro que lleva muy poquito tiempo. Bueno, es cuando se escribió el primer artículo cuando se escribió Digital History Hacks en el 2005, Digital History, el libro era bastante reciente, es un libro que aparte propone una estrategia de ebook medio interesante y demás, ¿no? Roy Rosenzweig lastimosamente falleció hacia el 2006, si no estoy mal, y eso implica, obviamente, que el libro no se siga editando, no se siga reeditando por obvias razones, ¿no? Por otro lado es el libro Exploring Big Historical Data, donde trabajan algunos de los historiadores que se van a enfocar en este trabajo de la historia digital. Son Joe Graham, Ian Milligan, con B. Weinhardt y Kim Martin. Sobre todo Ian Milligan dentro de ese grupo va a estar muy activo. Bueno, en realidad Graham, Milligan y Weinhardt, los tres están muy activos en el área de las humanidades digitales, y en esta portadita es de la segunda edición del Macroscopio del historiador, Historian's Microscope. Es súper interesante porque es la idea de que el macroscopio o trae a colación esta idea del macroscopio como el instrumento que ayuda a volver sintetizar o hacer visible lo que es muy complejo, ¿no? Y más allá de estos dos, esta es la segunda edición, pero una primera edición estuvo muy cercana al libro Digital History. Y ya posteriormente, ya en esta década, muy, de manera bastante reciente, de hecho, Niels Gruger viene a ser como uno de los eh, teóricos más prolíficos, o de los historiadores más bien, más prolíficos, asociados con la idea de la web como un archivo, ¿no? Tenemos todos esos libros de arriba, ¿no? Desde the Sacke Book of Web History, the Archived Web, the Web as History, the Web History, todos son trabajos donde Niels Bruegger tiene alguna relación, y los de abajo igual, ¿no? Oral History of the Internet and the Web, Internet Histories. Todos son trabajos donde está una asociación con cómo hacer historias asociadas con la web, y amplía muchísimo estas ideas originales que se planteaban desde Exploring Big Historical Data. Por otro lado está Ian Milligan, que ya se los he presentado varias veces, es la historia de la edad de la abundancia, ¿no? Y en general todos estos conjuntos de libros están basados en una idea muy común, que es cómo analizamos lo complejo, cómo analizamos históricamente algo que está cambiando
totalmente, todos los días, está cambiando permanentemente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos interpretar esto que se está modificando de manera cotidiana, ¿no? Y de esto es muy interesante este libro, Oral Histories of the Internet and the Web, porque es de una u otra manera un método también que rescata metodologías clásicas, una metodología como es la historia oral, la rescata, una metodología que justamente se crea o se adapta, mejor dicho, de la etnografía, se adapta para hacer frente al, a la historia, a las historias cuando no tenemos fuentes escritas, ¿no? La posibilidad de hacer historias con fuentes no escritas, hacerlas a través de historia oral, de la misma historia y demás, ¿no? Entonces se plantea también cómo se puede recuperar estas experiencias, no directamente de la web, sino de personas que hicieron o usaron la web. Es también algo muy, muy interesante para analizar, ¿no? Y aquí hay una cuestión que también es importante tener en cuenta y es esta idea de que hoy todos somos digitales, porque este todos se refiere precisamente a los historiadores e historiadoras y se refiere a los humanistas, ¿no? Se refiere a, bueno, en este caso se está refiriendo muy, muy, muy en particular a los historiadores e historiadoras y cómo el simple hecho de ir a archivos, tomar fotografías, guardarlas, sistematizarlas, analizarlas, leerlas, cambiarles el tono y demás. Todo eso ya implica un cambio significativo en la forma de hacer historia. Y si a esto le sumamos además la cantidad de documentación que está disponible en la red, si a esto le sumamos además las técnicas que permiten que podamos encontrar la información en la red, si a esto le sumamos todo ese número de cosas, pues estamos entendiendo de una otra manera que hay una reconfiguración de cómo hacemos la práctica histórica, cómo revisamos la historia, cómo hacemos la historia, cómo analizamos lo histórico, ¿no? Y por eso hoy todos somos digitales, básicamente porque hoy todos somos nuestro propio archivo, museo, nuestra propia biblioteca. Hoy sí, es cierto, todavía usamos la biblioteca, es una importantísima infraestructura, pero finalmente todos construimos una pequeña biblioteca local, que no es lo mismo que esta biblioteca que yo tengo de fondo, que es una biblioteca particular, ¿no? Propia, sino de alguna otra manera tenemos un archivo que no solamente está dado por nosotros también construimos un archivo permanentemente a través de nuestras fotografías, a través de todo lo que estamos almacenando, pero además nuestro archivo personal, nuestro archivo propio es el que estamos construyendo. Todo eso está dentro de nuestro medio digital, que es algo un poco de lo que hablábamos también en el texto de hermenéutica pasado, ¿no? Pues bien, eso era como lo que les quería plantear sobre el archivo infinito y la web entendida como eh, una fuente para la historia, pero no una fuente en sí misma, o el sitio en sí mismo como una fuente, sino como un reto también que se plantea hacia el pensamiento histórico, considerando pues que estamos replanteando la misma idea de archivo un poco como lo que estaba siéndose desde el giro lingüístico, desde Foucault y demás, sin llevarlo a la esencia misma del discurso, pero entendiendo una reformulación en el fundamento básico de nuestro archivo, nuestra forma de hacer historia, como sería un archivo digitalizado, un archivo digital, perdón, que convive con el archivo digitalizado y que corresponde a este archivo que cambia completamente y que en un momento u otro
se modifica y lo hace particularmente diferente un día al siguiente, ¿no? Eso era lo que les quería plantear sobre el archivo infinito y seguimos con el tema en el siguiente video.